quería venir también. Algunas de las hermanas ya conocen a mi esposa y ella quería venir, insistía en venir, pero su salud no coopera a veces, muchas veces. Y entonces ella está orando también por todos ustedes y manda saludos. Pues reuniones así como hemos tenido aquí son de mucho ánimo, aliento para todos los que vienen, especialmente cuando vienen varias iglesias, ¿verdad? Y vemos el número mucho más aumentado de lo que acostumbramos y traemos pastores o predicadores de afuera y parece que son mensajeros especiales. Pues hermanos, cuando estos mensajeros especiales regresan a su iglesia y a su hogar, son los pastores. Y cuando el hermano David va a Nuevo Progreso, está recibido con la misma estima, y lo escuchan así como un mensajero especial. Y yo no digo eso para disminuir su estima para los pastores invitados que vienen de afuera, sino para fortalecer su aprecio para sus pastores que han sido puestos aquí entre ustedes, en sus iglesias. Son siervos colocados, puestos por el Señor, con el cuidado continuo de la grey. Y nuestro deseo es apreciar a ellos y el trabajo que están haciendo. Hemos tenido como tema en estas conferencias la iglesia saludable. Tema muy importante, especialmente hoy en día con todo lo que miramos en el mundo religioso entre las iglesias que se dicen ser iglesias cristianas, pues hay mucho que miramos que no es saludable. Por eso empezamos las conferencias con un mensaje acerca de la función de la iglesia. Hoy vamos a concluir las conferencias con un mensaje acerca de la influencia de la iglesia en el mundo. Hemos tenido estudios acerca de los pastores, su deber para con la iglesia, sus cualificaciones, su cuidado de sí mismo, porque todo eso es necesario para una iglesia saludable. Tuvimos ayer estudios acerca de los varones y su función en la familia como ejemplo, y su función en la iglesia como ejemplo. Todo eso es necesario para una iglesia saludable. Y acabamos de escuchar un mensaje muy edificante acerca de la iglesia y su preparación de sí misma, los miembros de sí mismos, para la hora del culto, para la reunión y con su pastor también. Pues yo podía añadir una cosa que no dijo el hermano, pero he pensado muchas veces que un pastor por una semana entera, por lo menos, está orando por sus ovejas, está pensando en exactamente qué puede dar para nutrir, alimentar, bendecir a las ovejas. Entonces por una semana está preparando y estudiando y organizando el mensaje, pensando, oh Señor, este versículo puede ser bendición para el hermano tal, porque sé que está batallando con algo. Y pues este versículo puede animar a la hermana tal, porque yo sé que está luchando con esto. Y llega al culto y no está hermano tal, no está hermana tal. Y le pregunta, pues hermano, ¿qué pasó? Pues estaba viendo la Copa de Europa y el juego no terminó hasta las 4 de la mañana y se me hizo difícil levantarme y no pude llegar. Disculpe, hermano. ¿Quiere desalentar a su pastor?
La iglesia es la casa del Dios viviente, como oímos el primer mensaje. Y este pastor es un siervo de Dios puesto aquí para el bien de la grey y la salud de la iglesia. Sí, es tan importante esa preparación que acabamos de escuchar. Hermanos, Cristo, cuando vino, estableció un reino en forma pues muy, en el momento casi invisible. Y este reino va creciendo, vemos en las parábolas de la Escritura. Un día en la venida del Señor Jesucristo será manifestado en todo el mundo abiertamente con poder y gloria. Y esperamos ese día. Y en ese reino, los cristianos son soldados en la batalla para su Señor, para su Rey. Pero la iglesia local es el ejército, hermanos. Y saben que un soldado aislado, separado de su ejército, anda en gran peligro. Sí, siempre hemos oído pues las historias de un soldado que hizo algo maravilloso cuando se perdió, ¿verdad? Y estaba a solas allí y el Señor hizo algo maravilloso cuidándolo y dirigiendo sus pasos. Pero esto es la excepción. El soldado quiere estar junto con el ejército para estar unidos, luchando en la batalla. La iglesia local es el ejército organizado que juntamente está funcionando en este reino del Señor Jesucristo. Necesitamos participar, unirnos, ser miembros y participar en una iglesia local para nuestro bien y para el bien del reino del Señor. Algunos cristianos no quieren ser miembros en ninguna iglesia. Sí, soy cristiano, soy hermano, pero ¿por qué debo dedicarme y comprometerme con una iglesia? Pues puedo ir a esta iglesia este domingo y a esa iglesia porque tienen buen pastor también, y entonces voy a esa iglesia la semana próxima y tal vez siguiente semana pues quiero quedarme en la casa y leer mi Biblia y orar, porque yo puedo adorar a Dios así también. Sí, es cierto. Y después sí iré a otra iglesia. No quiero comprometerme, ser miembro. No voy a decir mucho para ampliar esta ilustración, pero hermanos, esa actitud es la misma actitud de un hombre que quiere todos los beneficios de un matrimonio sin comprometerse. Pueden meditar en eso. La iglesia es la iglesia del Señor. Ahora entonces, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, porque quiero meditar en la iglesia y su influencia en el mundo. Aquí en San Mateo 5 estamos leyendo en el Sermón del Monte, un mensaje del reino de Dios, cómo está funcionando aquí en el mundo. Y en Mateo capítulo 5, versículo 16, leemos estas palabras. Jesús dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada?
no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la sal de la tierra. Estamos pensando en la influencia de la iglesia en el mundo. Quiero leer también, hermanos, en San Lucas, capítulo 14. Lucas 14, los versículos 34 y 35. Aquí el Señor dice: buena es la sal. Mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. Vosotros sois la sal de la tierra. Estas palabras del Señor nos enseñan algo muy importante acerca de la influencia del cristiano y de la iglesia en el mundo. He leído varios sermones y muchos comentarios, libros de comentarios que hablan acerca de estos versículos. Y usualmente solamente hablan con brevedad, no dicen mucho. Un ejemplo en Jameson Fawcett Brown dice: vosotros sois la sal de la tierra para preservarla de corrupción y sazonar su insipidez. Y más o menos hasta ahí nada más dice. Casi todos los comentarios dan el mismo significado a estas palabras del Señor Jesucristo. La sal, ¿para qué sirve? La sal preserva y la sal da sabor. Es cierto que la vida no cristiana es una vida insípida y necesita sabor. Es una vida corrompida, con corrupción. Si los comentarios se dedican a investigar muy a fondo, pues y usted tendría que buscar muy a fondo, porque casi todos dicen lo mismo acerca de preservar y dar sabor, pero puede encontrar muchos otros que dan varios significados muy curiosos acerca de estas palabras. Pero la gran mayoría, todos dicen lo mismo, todos los más sanos prefieren esas dos cosas, que es preservación y sabor, la sal de la tierra. Eso es el entendimiento tradicional. Por eso, si pensando en la aplicación de los versículos, casi todos los sermones impresos que va a encontrar, puede ser de pastores muy conocidos o pastores desconocidos, aún nuestros pastores favoritos que pueden encontrar y leer, seguirán la misma vereda. Y digo que yo he predicado exactamente lo mismo varias veces a través de los años. Todos buscan explicar la influencia de la iglesia usando este versículo. La influencia de la iglesia en el mundo de pecado. Y dice que la iglesia preserva, la iglesia da sabor al mundo. La presencia de los cristianos limita la corrupción y demora la putrefacción del mundo. Supuestamente las vidas justas de los cristianos y la convicción de la palabra testificada impiden la influencia pecaminosa del mundo, y por tanto este mundo no es tan mal como sería sin la buena influencia. La sociedad funciona mejor, más positivamente. Eso es lo que se escucha. También la vida de los creyentes, su vida justa y su palabra dan sabor o significado a la vida insípida del mundo perdido. Aún dicen muchas veces
que esta influencia de la iglesia tiene su efecto en la sociedad, aunque la sociedad sigue incrédula. No es tan malo como podría ser. Me sorprende que siempre volvemos a lo mismo. Me sorprende porque nunca encuentro al Señor Jesucristo cumpliendo una misión para mejorar la sociedad. Nunca encuentro al Señor Jesucristo dando una misión a nosotros para mejorar la sociedad. Pues los mejores predicadores, cuando predican de este pasaje, pues ellos predican que el efecto no se ve tanto en la sociedad en general, pero es efectivo solamente en los que se convierten, y por tanto su alma es preservada y su vida tendrá nuevo sabor por el Evangelio. No perecen, viven para la gloria de Dios. Entonces la influencia es vista en los que se salvan, y si hay verdad en eso. Y eso es lo que yo he predicado de estos versículos. Pero hermanos, también afirmo que nunca sentía yo satisfecho con mi entendimiento así de estas palabras del Señor Jesucristo. Siempre sentía yo que algo hacía falta. Recientemente leí algo que me abrió una nueva línea de pensamiento en la interpretación y aplicación de estas palabras de Jesús. Y ahora quiero excavar un poco en esta mina. Pensamos en la ilustración que el Señor ha dado aquí, Mateo 5:13. Porque pensamos en las palabras como ilustración o parábola, y veremos cómo lo han leído en lo tradicional, en forma más limitada, pero veremos la ilustración en su forma completa. Vosotros sois la sal de la tierra. ¿Por qué han errado? Todo el mundo, me parece. ¿Por qué han errado interpretando y aplicando estas palabras? Porque no vieron la ilustración completa que Jesús está dando. Leyeron estas palabras y pensaron, sal. La sal es la ilustración. La sal es la palabra o la parábola que el Señor. Entonces, ¿para qué sirve la sal? Pues la sal sirve para preservar y sazonar. Además, leyeron estas palabras, leyeron unas palabras, pero pensaron otra cosa de lo que están leyendo. Porque leyeron estas palabras, vosotros sois la sal de la tierra, así leyeron, pero pensaron, vosotros sois la sal del mundo. Jesús no está hablando en estas palabras. Se habla del mundo en muchos lugares, pero en estas palabras Jesús no está hablando acerca del mundo. La ilustración, la parábola es la sal del mundo. Esa es la ilustración completa. No sal, sino la sal. Vosotros sois la sal de la tierra. Y la sal de la tierra tiene otra diferente utilidad. Si todavía no me entienden, pensamos, ¿qué quiere decir la palabra tierra? La palabra tierra, si tú sabes leer en el griego, es la palabra G. 2 letras, G-E. G. De esa palabra nos viene la palabra en español geología. La palabra G significa la tierra física. No el mundo, la tierra física.
vemos el uso de la palabra en su sentido principal en Mateo 5 o 13:5. Si quieren buscar el versículo o leerlo aquí atrás. En la parábola del sembrador, Jesucristo, hablando de la semilla, cuando sembraba la semilla y la semilla caía, dice en Mateo 13:5, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra. Y brotó pronto porque no tenía profundidad de ¿qué es el significado principal de la palabra tierra? El significado es suelo. Es el polvo donde se siembra la semilla. Es tierra cultivable. No está hablando del mundo. La sal de la tierra cultivable. Está diciendo Jesucristo, ustedes son como, y digo como porque es parábola, ustedes son como sal para el suelo. La segunda palabra que quiero explicar un poco es la palabra sal. Todos pensamos inmediatamente en ¿qué? Sal, cloruro de sodio, sal culinario, ¿verdad? La cocina, la mesa, ahí está la sal. Sal culinario, eso es lo que pensamos. Pero si tú vas a un diccionario del griego, lees esta palabra, encuentras que su segunda definición es todas las sustancias salinas que se usan para fertilizar la tierra cultivable. Sal agrícola. La sal agrícola tiene otra utilidad, otra influencia, otra función. En los días de Jesús usaban varias sales para fertilizar. Usaban cloruro de magnesio, cloruro de potasio, también cloruro de sodio. Y usualmente si fuera para fertilizar lo mezclaban con un poco de yeso y se aplicaba a la tierra. Jesús dijo, vosotros sois la sal fertilizante para el suelo. En Palestina tenían minas de sal donde excavaban. También juntaban sal del Mar Muerto. Se sabe históricamente que la sal agrícola fue usada por los hebreos, por los chinos, por los romanos también. Yo no sé toda la ciencia, la función de usar la sal como fertilizante, pero ellos sabían que un poco de sal hacía a ciertos suelos más productivos. Siempre hacer o usar demasiado era dañoso, pero un poco era necesario. Se usa aún hoy en día. Encuentras páginas en la red que hablan del uso de sal hoy en día, pues en años recientes en las Filipinas. Cuando encontraron este uso de la sal, aumentaron su cosecha de cocos 125% usando sal como fertilizante. Vuelvan conmigo a Lucas 14. El Señor estaba refiriendo a este uso de la sal, ahí en Lucas 14 también, no a sal culinario, sino a sal agrícola.
Y Jesús dice en 14:34, buena es la sal. La sal es útil, tiene su función. Mas si la sal se hiciere insípida, y está refiriendo si por accidente mezclaban la sal con demasiado yeso, o si cuando estaban excavando la sal, si la levantaban con demasiados polvos o arenas, o si acaso cuando estaban guardando la sal venían las lluvias y se disolvían la sal antes de esparcirla, dejando mayormente puro yeso, pues esa sal no era útil. Si tenía demasiado yeso o polvo o arena, ya no iba a funcionar como fertilizante. Pues ¿por qué dice entonces insípida, sin sabor? Pues si no está hablando de sal culinaria, pues cuando usaban la sal no lo iban a enviar para hacer un análisis química, ¿verdad? ¿Qué iban a hacer? Probar con la lengua y así averiguar si contenía buena cantidad de sal o si ya no tenía suficiente sal para usar como fertilizante. Entonces Jesús pregunta, ¿con qué se sazonará? No está diciendo sazonar a la comida, sazonar a la carne. Está diciendo sazonar a ¿qué? La sal. No iban a cambiar la sal que ya no servían. Su costumbre era arrojarla y buscar la sal buena. Entonces Jesús dice, ni para la tierra, porque debía ser buena para la tierra, pero si no tenía suficiente sal y tenía demasiado yeso o polvo, no era bueno para el suelo, para fertilizar. Y entonces, interesante esto, Jesús añade, ni para el muladar es útil. Pues no había pensado antes, hasta que, hermano, usted dijo del yugo ayer, que pues la generación más joven tal vez no va a captar o entender ciertas ilustraciones de esto, y yo no sé si entienden bien qué es el muladar. Los adultos mayores sí saben, los jóvenes tal vez no. El mulador es el montón de abono, estiércol de los animales. La sal debía ser útil para la tierra, pero en este caso ya no era, se echaba fuera. Y Jesús está diciendo que aún la sal debía ser útil para el muladar, el montón de abono. ¿Qué? Sí, debía ser útil para el muladar. Ellos también, aparte del suelo, usaban la sal en el motor de abono o estiércol de los animales para regular la fermentación del estiércol y así mantener su utilidad como fertilizante. Poniéndolo así, podría disminuir la putrefacción del abono y seguiría útil como fertilizante. Muy interesante, ¿verdad? Otro concepto por completo. Y parece tan obvio ahora que veo. Sal para la tierra que funciona así. Ahora la aplicación, hermanos. Jesús dice que nosotros somos como sal para la tierra, fertilizante. Pues eso quita un poco orgullo, ¿verdad? Pero ¿qué es fertilizante?
un estimulante de crecimiento. Hermanos, debemos ser esparcidos. Y si el Señor dice ir a todo el mundo, entonces debemos ser esparcidos en el mundo. Pero la tierra está hablando del suelo, pero sí, debemos ser esparcidos en todos lugares. Pero especialmente, hermanos, donde todo parece estéril, donde no hay frutos. Ahí debemos predicar el Evangelio y demostrar en nuestra vida cotidiana lo que es vivir una vida transformada por la gracia. Así Dios usa su palabra y nuestro testimonio como fertilizante en el suelo, dando crecimiento y frutos, aún en el muladar. Llevemos, hermanos, el Evangelio a los lugares sucios del mundo, confiando que Dios va a hacer su obra, usándonos como instrumento para el bien. Esto quiere decir que siempre debemos estar buscando y yendo hacia lo confuso, lo sucio, lo roto. Debemos ir a donde nada esté creciendo, lo estéril. Necesita fertilizante. Y es fácil encontrar esos lugares, sea ciudades que no tienen iglesias predicando y dando testimonio, sea dialectos donde no hay testimonio cristiano, sea sectores demográficos alrededor de nosotros, pero sectores en que no participamos. Más jóvenes que yo, o mayores que yo, o otra moda de vista, de vestirse que tengo yo, o con piercings que no llevo yo. Hay muchos lugares donde no hay fruto, y el Señor nos envía como fertilizantes para todos esos lugares. Hermanos, esto nos muestra que necesitamos tener contacto. Si yo voy a ser fertilizante, si nosotros vamos a ser fertilizantes, necesitamos contacto con almas perdidas. Fertilizante tiene que ser esparcido y tiene que penetrar antes de que va a haber fruto. El fertilizante no funciona mientras que está guardado en una bolsa, en el rincón. El fertilizante no funciona guardado en el cobertizo. Tiene que ser esparcido al suelo para ejercer su influencia. No podemos quedarnos en el templo esperando a que nos vienen a visitar. Tenemos que salir a ellos y ser esparcidos. He leído, hermanos, que normalmente unos pocos años después de ser convertidos, la mayoría de los cristianos ya no tienen amigos que no son cristianos. Pocos años, todos sus amigos son cristianos. Y así muy poco nos codeamos con incrédulos, ¿verdad? Muy poco. ¿Recuerdan de Mateo 9? Mateo 9, 9 y 10. Y adelante.
Mateo 9:9, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. ¿Qué vemos? Jesús alrededor de la mesa y los discípulos del Señor Jesucristo alrededor de la mesa, codo a codo, con incrédulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El Señor tuvo que descender de su gloria y entrar en el muladar que es este mundo. Y nosotros tenemos que ser esparcidos y aplicados al suelo y al muladar y estar entre los que no creen. Hermanos, tenemos que comer con ellos y jugar con ellos y charlar con ellos. Eso nos da oportunidad en sus momentos vulnerables, a ver si puedo decirlo, de ellos, cuando sienten su necesidad. Ahí estamos y tenemos una relación con ellos y podemos testificar de la gracia de Dios. Y así, con esa transparencia y con esa relación, ellos verán el poder de la gracia y la fe obrando en nosotros en nuestros momentos vulnerables. Me es muy interesante ver lo que dijo Salomón en Eclesiastés 9, los versículos 2 y 3. Eclesiastés 9:2. Se quejaba, pero es el diseño del Señor. Eclesiastés 9:2. Él dice: todo acontece de la misma manera a todos. ¿Qué vale ser creyente? ¿Qué vale la vida justa? Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno y al limpio y al no limpio, al que sacrifica, al que no sacrifica, como al bueno, como así al que peca, al que jura, como al que teme el juramento. Un solo suceso, y sabemos que es así. Su vecino que no cree pierde un bebé en su infancia. Pero hay una hermana que también sufrió lo mismo. Ahí en Oklahoma, cuando vienen los tornados no buscando las casas de los no conversos. Borran todo. Cristiano o no cristiano. Y el cáncer me afligió a mí, y ahí en el hospital encontré número increíble de los que no tenían
la bendición de la fe que Dios me ha dado. Ellos no tenían el consuelo del Espíritu Santo, pero tenían cáncer. Pero sin sostén. ¡Qué oportunidad! Tener testimonio. Cuando ven que lo mismo nos pasa, pero nosotros tenemos la palabra de Dios, nosotros tenemos el Espíritu Santo, nosotros tenemos el apoyo de los hermanos cristianos y el Señor nos sostiene a través de las pruebas de esta vida y podemos sentarnos junto con ellos y tomar su mano, sentar junto con ellos y hablarlos y llorar con ellos y mostrarles amor y compasión en sus momentos cuando más necesitan algo que no van a encontrar allá afuera, que solamente se encuentra en el Señor. Y nosotros somos fertilizante. Así. Ahí mismo en Mateo 5, en el Sermón del Monte, en 5:43, Jesús más adelante, ahí dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Tenemos que estar entre ellos, estar con ellos, y a pesar de sus reacciones hacia nosotros y a pesar de cómo nos maltratan, demostramos amor, paciencia y compasión y bendición. Y dice 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Así estamos demostrando nuestra semejanza al Dios Creador y al Señor Jesucristo, bendiciendo no solamente a los hermanos, sino a nuestros enemigos también. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entendemos que la perfección que menciona aquí es la madurez que se manifiesta en virtudes cristianas. Debemos reflejar la semejanza de Cristo hacia los enemigos, llevándoles amor, haciendo que el sol y la lluvia y bendición caigan en ellos también. Aquí en Mateo, si regresamos al principio del Sermón del Monte, Jesús da las bienaventuranzas. En 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Las bienaventuranzas son características de la vida nueva, la vida transformada, el cambio que Cristo hace en nosotros. Antes sentíamos muy autosuficientes, pero cuando viene la gracia nos vacía
y nos damos cuenta que delante del Señor nada somos sin su gracia, sin su misericordia, y Él nos transforma en pobres en espíritu. Y esos son los ciudadanos del reino. Entonces nos hace ver nuestro pecado y nuestra ofensa hacia Dios, y lloramos, lamentamos. Nos cambia, nos hace ser mansos. Y eso significa sentir que todo lo que viene a mi vida, viene de la vida o la mano de Dios. Y quejar acerca de la enfermedad o de la clima o de lo que sea, es quejar contra Dios. Tiene un propósito. Y aun cuando los incrédulos me maltratan, de alguna forma, ellos son un herramienta en las manos del Señor. Está haciendo en mi vida por medio de ellos mansos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ya tienen un cambio de apetito porque ya no aman lo que amaban. Tienen sed, hambre de justicia. Ya son misericordiosos. Han recibido la misericordia de Dios. Y quieren tratar a otros con esa misma misericordia. Y quieren compartir la misericordia de Dios que han recibido con otras personas también. Dios ha cambiado su corazón. Son de limpio corazón. Son pacificadores. Quieren buscar la paz con sus enemigos. Y quieren que conozcan la paz con Dios. Y padecen persecución porque este mundo pues va a reaccionar a todas esas cosas. Hermanos, me acuerdo bien de una vez cuando yo muchos años después de salir de la casa donde fui criado, regresé a visitar a mis padres y vino mi hermano y se brotó una rencilla, pues, y yo ni supe cómo ocurrió, y él pues me echó el dedo y dice que tú siempre me regañas, porque él había desarrollado un hábito malo que no debía tener, y tú dijo, tú siempre me regañas. Y le dije, no, espera un momento, ¿cuándo te he regañado de esto? Yo siempre te he tratado con paciencia, pues a propósito, y con cariño, a propósito, no te he regañado acerca de eso. La cosa era que él sentía la convicción por el testimonio. Y eso es la reacción del mundo. Resienten el testimonio del cristiano. Por eso persiguen a los creyentes. Y entonces Jesús dice, bienaventurados, 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Jesús dice, no se preocupe cuando ocurre eso, es una bendición. Tal vez no se siente que es tanto bendición, pero el Señor dice en 12, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Por qué está leyendo todo eso, hermano Dani? Cuando él llega al versículo 13, vosotros sois la sal de la tierra, en sus Biblias de estudio casi siempre lo hacen en un párrafo nuevo. Hermanos, no es un párrafo nuevo.
está siguiendo con lo mismo que ha estado enseñando. Cuando recibieron la gracia, fueron transformados. El mundo va a reaccionar, pero su vida nueva es fertilizante para ese mundo perdido, para ese suelo. No somos lo que éramos, no somos lo que el mundo incrédulo es, pero en este mundo incrédulo tenemos que vivir transparentes y ser lo que somos, mantener, guardar y vivir todo lo que nos hace distinto de este mundo. Porque la gran tentación es que sabemos que viene la persecución, ¿verdad? Entonces es más fácil simplemente desaparecer. Si no me miran, pues no me maltratan. Me hago invisible. Me escondo. Nadie me va a perseguir. No me va a maltratar. O tal vez intento parecer igual a ellos para que no haya diferencia. Disminuir esas cosas distintivas y en nada ser diferente, conformarme al mundo. Pero ¿qué hemos hecho? Si reaccionamos así, somos sal insípida, mezclados con el polvo y arena y demasiado yeso y sin sabor, y útil para ser echado fuera, inútiles, sin influencia en el mundo. Por eso Jesús o Pablo dijo, Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Eso es para glorificar a Dios, manifestar toda su gracia en nuestra vida, pero también es para nuestro testimonio delante del mundo. Los perdidos necesitan ver nuestra vida transformada. Jesús nos da enseñanza directa y muy clara que no es en forma de parábola. En Mateo 28, Marcos 16, Hechos capítulo 1, y nos envía a todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, bautizar, enseñar y así llevar el mensaje, elevar la verdad. Y nos da en forma directa y muy clara. A veces nos habla en parábolas, como aquí, Mateo 5:13, o Mateo 13, donde habla de la parábola del sembrador, por ejemplo. Es útil, hermanos, comparar estas dos parábolas. En la parábola del sembrador, la semilla es el evangelio, el evangelio del reino, la palabra de Dios. Y nosotros somos el sembrador y andamos sembrando la semilla. Y no se acaba la semilla porque es la palabra de Dios que permanece. Entonces puedo sembrar y sembrar y sembrar y sigo sembrando. Pero veo una diferencia aquí en 5:13, porque no es que estamos sembrando sal, somos
sal. Es diferente. Porque para fertilizar, la sal se esparce, la sal se disuelve, se absorbe por las plantas y se acaba. Somos la sal. Tenemos, hermanos, en esta enseñanza, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Hasta cierto punto podemos decir sacrificarnos, porque estamos dando nosotros mismos. Estamos gastando nosotros mismos. Estamos dando nuestro tiempo. Estamos dando nuestra energía. Estamos dando nuestros bienes para ver crecimiento en el suelo. Pero el Señor dice, ¿por qué van a hacer tesoros en la tierra? ¿Cuánto mejor tener tesoros en el cielo? ¿Para qué usar nuestros dones para nosotros mismos? ¿Cuánto mejor si el Señor nos ha dotado con talentos, usar esos talentos para el reino como fertilizante? Yo no sé tanto de aquí, a lo mejor es un poco diferente, pero sé en Estados Unidos, a través de la historia de la música, muchos cantantes muy famosos, muy conocidos, que se escucha en la radio o en discos, van a sus eventos, tuvieron su principio, su inicio en la música en la escuela dominical y en el culto. Pero llegaron al día cuando eso no era suficiente, porque ellos tenían talento. ¿Por qué no aprovechar ese talento cuando podría ser famoso y ganar riquezas? Se volvieron insípidos. No voy a dar el nombre, hermanos, pero puedo dar una ilustración sin decir el nombre. Y hubo un cantante en el principio del movimiento de rock y roll. Antes de Elvis, en el mismo tiempo, pero también antes, cantaba. Estaba muy famoso, muy conocido. No, pues algunos de ustedes tal vez conocen su nombre, pero no lo voy a decir. Pero seguro que han escuchado su música cuando van a un hotel y están tocando la música allí en la entrada o en un elevador, pues o en un hospital y se escucha la música en el trasfondo, pues han oído algo de su música. Primera vez que John Lennon de los Beatles agarró una guitarra, empezó a tocar las cuerdas y aprendió su primera canción. Fue una canción de este hombre que estoy mencionando. Ese hombre fue criado en la misma iglesia donde yo fui criado y donde el Señor me alcanzó. Él salió, se hizo famoso,
ganó mucho dinero y todavía está entrando el dinero a su familia por lo que él hizo y murió joven. Su papá era miembro de la iglesia donde yo me criaba. Ya era un hombre grande de edad y caminaba doblado, ya poco podía hacer, pero él estaba en la iglesia cada domingo. Ahí estaba para animar a los jóvenes y a los predicadores jóvenes como yo. Su hermano era uno de mis maestros en la escuela dominical. Otro hermano de él estaba ahí cada domingo delante de la congregación dirigiendo la música. ¿Qué vale ganar todo el mundo y perder su alma? Su hermano me dijo que yo creo que sí fue cristiano y su muerte tan joven fue una disciplina del Señor, como se menciona en Corintios. No sé. No soy juez. Pero yo sí sé que su vida se volvió sin sabor, insípida. Sus hermanos tenían talentos también, pero con sus talentos servían al Señor y tienen tesoro en el cielo. Hermanos, la Escritura y el Señor aquí nos exhorta a gastarnos a nosotros mismos para ser bendición, para ser fertilizante, para ser usados en el reino, para ser usados en el suelo y muladar y llevar el evangelio. Hermanos, esa es la influencia de la iglesia. Que el Señor no nos permita, así sea, Señor, volver insípida, sino guardar todo lo que nos hace distintos, diferentes, para que haya testimonio y para que haya fruto, influencia en este mundo. Hermanos, termino nada más con 1 Timoteo 3:16. Empezamos con 1 Timoteo 3:15. La influencia del mundo, la función del mundo, elevar la verdad. Terminamos con la influencia por el testimonio y por llevar la palabra a lo roto, a lo perdido. Incluido en todo esto, hermanos, ¿qué es el enfoque central, principal, abajo de todo? ¿Qué es el mensaje central de la verdad? ¿Qué es el mensaje que tenemos que llevar a este mundo perdido, fertilizando el suelo? Grande es el misterio de la piedad. El misterio no fue algo curioso, algo misterioso como usamos la palabra hoy en día. Fue algo que solamente se entiende por revelación directa. Dios fue manifestado en carne. Nuestro Dios Jesucristo descendió a este muladar, se manifestó en carne entre nosotros, fue justificado en el Espíritu. Cuando Él fue presentado a Israel, el Espíritu Santo cayó sobre Él, dando testimonio que este es el Mesías enviado por el Señor. Este mensaje ha sido justificado en el corazón de cada creyente cuando el Espíritu Santo nos muestra que Él es quien dijo que era. Fue visto por los ángeles que quedaban maravillados
viendo, Señor, ¿cómo puede ser? Eres el Dios de la gloria, pero esos romanos le golpean. Han puesto corona de espinas. Te burlan. ¿Cómo puede ser? Se maravillaron. Pero este Cristo ha sido por la voluntad de Dios predicado a los gentiles, a todos los mundos, a todas las naciones, hasta llegar a nosotros, y ha sido creído en este mundo. Y como testimonio que todo eso es verdad. Dios mismo dio testimonio que es verdad. Porque dijo, ven, hijo, si hubiera sido mentiroso, nunca hubiera ocurrido eso. Dijo, ya es tiempo, vuelves conmigo, siéntate conmigo aquí en la gloria. Jesús es el Salvador enviado, sacrificado, que intercede hoy por los suyos. Y Él es el mensaje central que elevamos, que testificamos, que necesitamos día con día. El mensaje principal de una iglesia saludable. Regocijamos en Él. Hermanos, ustedes son la sal de la tierra. Que no sean insípidas. Que cuando salgan de aquí, que busquen la forma de meterse entre los perdidos, dando testimonio, sembrándose a sí mismo, esparciéndose a sí mismo, gastándose a sí mismo con el mensaje del Salvador ascendido. Oremos, hermanos. Te alabamos, Señor. Te damos gracias, Señor, por Cristo. Te damos gracias por un Salvador como has provisto. Un Salvador que derrama su sangre en lugar de los suyos, que sufre nuestra ira, en quien podemos tener perdón y vida y aceptación contigo. Gracias por los días que nos has dado, reunirnos aquí, estudiar juntos. Oh Señor, te pido que todo lo que hemos estudiado sea bendecido de una forma que nos hace crecer y ser útiles, y para que las iglesias sean iglesias saludables, y para que los cristianos, miembros de las iglesias, sean útiles en tu reino y en tu iglesia, en tu servicio. Glorifícate, Señor, entre nosotros. Y sobre todo, nuestro deseo es siempre ver almas nuevas traídas a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe. Obra, Señor, en cada corazón, conforme a tu santa voluntad, te lo pido. En el nombre de Jesús. Amén.